Bienvenidos, nosotros somos Garequismo. el único canal que no analiza ni técnica, ni táctica, ni posición de balón porque el fútbol peruano no lo resiste, solo te traemos puro chongo. Garequismo. Y a la reflexión. Yo pensaba en ese minuto, no debimos llevar para los penales, así como ellos tenían al arquero Buffon que se movía los brazos y nos hizo el show de los penales, no debimos llevar en esa delegación a un penalero como Ruiz Díaz, por ejemplo. Si lo patea Ruiz Díaz es gol y estábamos en el Mundial. O de repente Guerrero en su inactividad podía entrar para los penales como lo entró, o perdón, como ingresó el portero de ellos. ¿Te quedó una sensación de cómo no hicimos esto? Se dice que recordar es volver a vivir, pero también hay recuerdos que está bien que pasen al olvido. Lastimosamente en el fútbol, sobre todo en el Perú, tenemos que vivir de los recuerdos, ya que el presente inmediato de la selección no es el mejor que digamos, no importa cuando escuches esto. Y a pesar que en la selección de Ricardo Gareca, en esos 7 años y medio, casi 8 gloriosos, obviamente tampoco hubo momentos buenos. Hubo momentos en que cuando empezó su primera eliminatoria, Ricardo Gareca, y cuando iba a los primeros 4 partidos en un margen de 12 puntos, tan solamente tenía 3. En un momento, en ya 5 partidos, cuando debía tener 15 puntos, tenía nuevamente 3. Para las eliminatorias de rumbo a Qatar del 2022, también de 12 puntos, Perú tan solo tenía 1 punto. Y hay partidos que quedan para el recuerdo, como cuando alguna vez Brasil nos goleó 5-0 en una Copa América. Luego también las dolorosas derrotas que nos propinaba Colombia 3-0 en el Estadio Nacional. Y así de repente otra selección como Uruguay que nos ganó también 3-0 en Montevideo. Luego, obviamente, la parte más dolorosa que le tocó afrontar al Tigre Gareca al mando de la selección peruana de fútbol es justamente ese último partido que dirigió con la selección peruana cuando nos enfrentamos en el repechaje a Australia rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y si bien es cierto, la selección peruana no tuvo una buena performance en ese momento, ya que Cueva incluso ni siquiera terminó los 90 minutos, si no mal recuerdo sale lesionado en el segundo tiempo y nos habíamos quedado con un jugador menos para, por si acaso, tuviéramos que llevar el partido a la tanda de penales. Y es así cuando tenemos a Advíncula, a Tapia, a La Padula, que fueron uno de los que patearon los penales, y obviamente nos acordamos de Valera y ese momento en la que después de 4 o 5 futbolistas peruanos que habían pateado y logrado hecho el gol, excepto Advíncula, se acerca a la pelota Valera. Y es ahí donde nosotros nos ponemos a recordar por qué no pateó, por ejemplo, Canchita González, que estaba dentro del equipo. ¿Por qué no agarró otro la pelota? No recuerdo si Trauco también le faltaba patear. No recuerdo otro que realmente podría poner la pelota en el medio del campo, en el medio del área, a los 12 pasos, y a pesar de ver a ese payaso que estaba bailando, con experiencia y con aplomo podía acertarle al arco. Lo cierto es que volver a tocar ese tema es doloroso, pero lo hicieron en este programa, Pedro García, Horacio Zimmerman y Bruno Cabala, cuando le preguntan a Ricardo Gareca si hubiese podido mejor dicho, si tuviese la posibilidad de volver en el pasado, hubiese convocado a Ruiz Díaz, hubiese convocado a Paolo Guerrero, porque recordemos que Paolo Guerrero ni Ruiz Díaz fueron a ese repechaje. Y aquí, sorprendentemente, el profesor Ricardo Gareca da unos datos increíbles de Ruiz Díaz. ¿Por qué no estuvo en ese partido? ¿Por qué no estuvo en el resto de la eliminatoria? ¿Por qué no se paró frente de la pelota? Obviamente porque no fue convocado, pero ¿por qué no lo convocaron, no lo llamaron? ¿Y por qué Paolo Guerrero también no fue a ese mundial? No fue, mejor dicho, a ese repechaje. ¿Y por qué no fue convocado los últimos partidos de la eliminatoria? Apenas habrá jugado 2 o 3 partidos, siendo La Padula el delantero lanza de punta junto con Alex Valera. Es increíble las revelaciones que Gareca hace acerca de Ruiz Díaz y Paolo Guerrero que poco conocíamos. La máquina del tiempo, regresar una parte atrás para cambiar algo, para que sea distinto. Yo le hago esa pregunta y se la traslado a usted. ¿Qué podría cambiar de ese repechaje? No solo del partido, no hablo solo del partido, de lo futbolístico, sino de cómo se llegó a ese repechaje frente a Australia para haber torcido la historia, ¿no? Y haberlo ganado.
Es que es muy difícil eso, ¿viste? Decir, primero porque, ¿viste? Ya está, no hay vuelta atrás. Eso no hay, es lastimarse uno, y no solamente eso, sino hay que tener cuidado porque, ¿viste? Porque hubo un trabajo previo en todo, ¿viste? O sea, y nosotros, fue una etapa llena de dificultades, porque, ¿viste? Si uno se queda con solamente ese partido, es bastante injusto, ¿viste? Porque imagínate vos que hicimos más puntos que la eliminatoria anterior. Con más problemas, con problemas de la pandemia, triple jornada, cantidad de lesionados que tuvimos, ¿viste? Y llegamos, y las dos eliminatorias llegamos con chance de clasificar en forma directa en las dos eliminatorias, ¿viste? Nos quedamos a la puerta, nos faltó ese envión para haber clasificado directo. Entonces, bueno, pero después hicimos todo lo que teníamos que hacer como para enfrentar a un rival dificilísimo, ¿viste? Porque todo parecía, ¿viste? Que el análisis que se hablaba era que nosotros teníamos que ganar cómodamente, ¿viste? O sea, un solo partido en el cual, ¿viste? No hay tiempo para ningún tipo de error. ¿Entendés? Con un equipo que lo que prevalecía era lo difícil que era, porque, ¿viste? No era solamente difícil para Perú, fue difícil para Argentina en pleno mundial, para pasar en pleno. Pasó el grupo de ellos y se enfrentó en los octavos de final del mundial, se enfrentó con Argentina y pasó ahí nomás Argentina. No es que pasó holgadamente con Australia. Entonces, ¿viste? No, yo creo, ¿viste? Que hicimos lo que teníamos que hacer. Uh-huh. Lamentablemente, ¿viste? No llegamos con un YouTube que a último momento no lo pudimos contar, con un montón de problemas que tuvo la selección. Y encima un partido, ¿viste? O sea, que, bueno, que un partido y ahí, ¿viste? O sea, en el lugar donde ellos estaban cómodos y ellos venían jugando una fecha anterior, yo los fuimos a ver, que jugaron con Arabia, con Emiratos Árabes, en la cancha que íbamos a jugar, jugamos, y ellos totalmente adaptados. Ya, entonces hubo un montón de ventajas, ¿viste? A favor de ellos, que muy poco hablaban, ¿viste? De todo eso, ¿no? En partido doble, Ricardo, ¿tú crees que le ganábamos? Diferente. No sé si le ganábamos, ¿viste? Pero hubiese sido lo más justo. ¿Entendés? O sea, o por lo menos jugar en Europa, qué sé yo, salir de esa situación, ¿viste? O sea, porque imagínate que nosotros llegamos, tuvimos que hacer un partido a la par de ellos en Europa, nada que ver, pero a la par de ellos en Europa con Nueva Zelanda, ¿viste? O sea, que estaba disponible en ese momento, pero en Europa. Y nosotros, ¿viste? Vos no podés hacer un partido amistoso con un empresario en Qatar, porque, ¿viste? Los empresarios necesitan recuperar el dinero, la inversión que van a hacer. Entonces nosotros tuvimos que hacer en Europa, que no es lo mismo en el clima de Qatar. ¿A dónde íbamos a hacer un partido amistoso en Qatar? ¿Con quién íbamos a hacer un partido amistoso en Qatar? Entonces hubo un montón de circunstancias que hicieron totalmente adversa la situación favorable a nosotros. Así todo empatamos el partido, fuimos en el alargue, fuimos mejores nosotros. En el partido por ahí ellos lucieron mejor, digamos que, pero nosotros no tuvimos un buen partido, no estuvimos finos en ese partido, ¿no? Sí, pero justo se hablaba, profe, también, déjame... Estás agarrando la herida, la tengo que abrir. La estás infectando. Tengo que abrir la herida porque es la última vez que competimos, pues. Después de esa eliminatoria, mire cómo estamos en la selección peruana. Pero me refería a no solo a lo futbolístico, ¿no? Se habló mucho, se comenta siempre, y hay gente que estaba ahí, como Pedro, que no estaba de todo concentrada la selección. Huevadas. Porque había mucha gente, que había mucho entorno que acompañaba a la selección. Perdón. Que seguramente no están metidos y tan convencidos en ese partido como, por ejemplo, pudo estar la selección de Australia. Y tan convencidos en ese partido como, por ejemplo, pudo estar la selección de australiana. Eso es una injusticia para la gente, ¿viste? Es una injusticia para la gente total. La gente que fue tanto y que nos apoyó tanto en todos los lugares, éramos locales nosotros, ¿viste? Éramos locales, o sea, era una locura.
¿Por qué no hablan? Entonces, si estábamos desconcentrados, ¿por qué no hablaban cuando la gente no iba a visitar a los hoteles, que teníamos que salir para saludar a la gente? La gente no se iba de los hoteles, no se iba. Al contrario, la gente nos daba una inyección anímica increíble a nosotros. Eso de estar en el hotel, ¿sabés lo que fue en el hotel? Era una inyección anímica fundamental. Aparte, no había opción de ir a otro lugar. ¿A qué lugar íbamos a ir si solamente nos dieron opciones de 2 hoteles? En cualquiera de los 2 hoteles la gente nos iba a acompañar y iba a alojarse donde íbamos a estar alojados nosotros. O sea, la gente, viste, no, es injusto decir una cosa de esa, viste. Es totalmente injusto, porque al contrario, la gente nos dio una inyección anímica. En todo momento nos apoyó. Si nosotros llegábamos donde llegamos, aparte de los muchachos dentro del campo de juego, todo lo que brindaron fue porque la gente nos dio esa inyección anímica. O sea, la gente nos apoyaba en todo momento. Sí, qué loco, ¿no? Eso fue increíble. Fue una movilización increíble. Y no hablemos de Rusia, ¿no? Lo de Rusia fue... Creo que en la historia de la República del Perú nunca hubo tanto peruano junto en un país que no fuera el Perú. En ningún momento, o sea, ni en la guerra con Chile hubo tanto peruano. 10.000 personas en Qatar, ¿viste? 10.000 personas en Qatar, o sea, sí. No clasificamos porque, bueno, no anduvimos bien esa fecha, justo en esa eliminatoria no estuvimos finos, estuvimos, aparte que enfrentamos a un rival muy complicado, o sea, era un solo partido, no lo perdimos el partido, lo perdimos por penales, no es que nos ganaron en el desarrollo del juego, o sea, fue un partido muy parejo. Muy disputado. ¿Viste? A mí me encantó lo que preguntó Bruno porque lleva a que haga esta reflexión que aporta tu pensamiento. Yo en Quito, el día que ganamos 2-1 para la de Rusia, había más gente en el Hotel de Quito que en el de Qatar. O sea, es relativo, ¿no? Y en el Hotel de Quito la gente iba a comer, a beber. Me refería, y nadie habló de que se desconcentró el equipo en Quito. Profe, me refería, está bien el apunte que hacen, pero me refería principalmente al entorno que acompañó a los jugadores de la selección. ¿No? Amigos, ayayeros, también lo voy a decir yo, algunos de familia, y no estaban totalmente concentrados. A ese entorno también me refiero. No lo sé, no te lo sabría decir, ¿viste? La familia para nosotros fue una contención enorme, ¿viste? O sea, los muchachos siempre en la eliminatoria, ¿viste? Tenían presencia de familia en el hotel, siempre estuvimos rodeados de familia. Para mí, si hay algo que nosotros siempre quisimos es darle participación a la familia, no solamente de los jugadores, a la familia de la gente, a los peruanos. A nosotros, viste, cada vez que íbamos por las calles, bueno, Pedro seguía continuamente a la selección, viste, la gente salía a las calles a recibirnos, tanto en el extranjero como a nivel local, era una locura, viste, la gente cómo nos apoyaba fue una locura, viste. Entonces, ¿cómo vamos a aislarnos nosotros de la gente si la gente fue vital para nosotros? Mira, yo te digo algo, te digo Ricardo y les digo acá a mis compañeros, yo tengo una imagen, perdón que pase de lo anecdótico al fondo, ya, pero déjenme unos segundos para poner en contexto. Al toque. Yo viajé al Mundial y tenía mis tickets, mis entradas físicas para los partidos, para varios partidos. Dentro de mis tickets tenían los partidos Australia-Francia, Australia tal y tal. O sea, tenía los partidos de Australia donde Argentina. debía de... ¿Ah? Argentina. No. Te hablo de la primera fase. La fase de grupo la compras preliminarmente y sale, ¿no? Australia, Francia, ¿no? Y yo decía, qué maldición esta putada. Aquí debe decir Perú-Francia, ¿no? Perú tal. Y me quedé con esa bronca y me sentaba en los estadios viendo los partidos doliéndome todavía. Y pensaba en esos momentos, y te traslado la pregunta, Ricardo, para mí ha sido un punto crítico, o una crítica que yo he hecho, pero no es el caso criticarte en tu cara, pero voy a la reflexión. Yo pensaba en ese minuto, no debimos llevar para los penales, así como ellos tenían al arquero Buffon que se movía los brazos y nos hizo el show de los penales, no debimos llevar en esa delegación a un penalero como Ruiz Díaz, por ejemplo. Si lo patea Ruiz Díaz es gol. Y estábamos en el Mundial. ¿Te quedó esa sensación de que de repente, desde la convocatoria... Costa no. Costa patea todos los penales. Por Costa suplente, por favor. Lo digo para los penales. No, yo te digo, Costa en ese momento estaba jugando mal, y te lo digo, estaba bien. Para los penales. Bueno, pero por ejemplo, Ruiz Díaz, o de repente Guerrero en su inactividad, podía entrar para los penales como como ingresó el portero de ellos. ¿Te quedó una sensación de cómo no hicimos esto o no? Sí, puede ser. O sea, yo también, lógicamente, a ustedes les dolió. Y nosotros sabemos cómo estábamos, sí, por supuesto, o sea, puede haber un montón de todo, Paolo también, o sea, pero viste, o sea, era un tema en la cual estaban lesionados, Paolo, le montamos todo entrenamiento, Paolo, yo lo veo ahora a Paolo,
¿viste? Y ustedes tienen que ponerse a pensar, a Jefferson, o sea, nosotros cuando renovamos con la selección de Perú, una de las cosas que nosotros pensábamos, bueno, está Paolo, está Jefferson, están grandes los dos, pero uno de los dos lo vamos a poder utilizar, o sea, uno de los dos siempre, no lo pudimos utilizar a ninguno de los dos en toda la eliminatoria. Verlo a Paolo jugar en el nivel que jugó después en Independiente del Valle, ganando la Sudamericana, con Alianza y todo, verlo a esta edad, cómo está, y no poderlo utilizar nosotros, ni siquiera en su plenitud, un partido entero, porque creo que habrá jugado 2 o 3 partidos, habrá participado, pero habrá participado 45 minutos, 30 minutos, no sé, porque no lo pudimos contar nunca. Nosotros le montamos todo un trabajo previo al repechaje, previo a todo lo que teníamos que jugar, ¿no? Y él no podía, o sea, el médico vino a hablar conmigo Segura vino a hablar conmigo y vino Néstor diciéndome, Ricardo, no puede jugar, o sea, directamente, él que lo estábamos esperando en el entrenamiento, directamente se ausentaba. ¿Dónde está Paolo? Bueno, él estaba en un tratamiento que no podía venir a entrenar, o sea, un montón de cosas que llegó un momento que uno, cuando suceden las cosas, se puede llegar a replantear, pero bueno, tratamos de llevar los que mejor estaban. Raúl, en ese momento, no sé qué problema tuvo, en la cual, bueno, no vino al trabajo, o sea, no vino, prefirió tomarse unas vacaciones. En ese momento necesitaba tomarse unas vacaciones, no me acuerdo cómo fue puntualmente, pero bueno, no llevar a Raúl, que nosotros fue el jugador más convocado en la etapa nuestra, era porque teníamos motivo para no llevarlo en ese momento, no porque no quisiéramos, sino porque teníamos motivo, ¿no? Si te gustó el video, te pedimos suscribirte al canal, darle un like y en los comentarios escribir tu opinión. Eso nos ayuda mucho para seguir subiendo más contenidos. Si quieres otros videos, lo dejamos relacionado en la esquina superior del video y tenemos otros que puedes encontrar en nuestro canal. Hasta pronto.